2x cuadrado, todo sobre 2x cuadrado más 2x menos 12. Cuando trabajo con una función racional, lo primero que tendría que hacer es calcular el dominio. A partir del dominio voy a poder determinar cuáles son los valores en donde la función es discontinua. El dominio de una función racional son todos los números reales menos aquellos valores que anulen el denominador. ¿Por qué? Porque si elijo un valor de x que hace 0 el denominador, esta división no la voy a poder resolver. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que descubrir yo? ¿Cuáles son aquellos números que anulan el denominador para excluirlos del dominio? ¿Cómo hago esto? Lo que voy a hacer es igualar el denominador a 0. Y a partir de ahí factorizar para encontrar las raíces. Dependiendo del polinomio que tengan en el denominador, van a tener que aplicar los casos de factoreo que conozcan. Puede ser, no sé, factor común, aplicar Bhaskara si es de grado 2, diferencia de cuadrado, bueno, todos los casos de factoreos que ya conocen. En este caso tengo un polinomio de grado 2, así que yo opté por aplicar Bhaskara. Aplicando Bhaskara encontré las raíces, que eran menos 3 y 2 positivos. Cuando lo coloco dentro del paréntesis, recuerden que se coloque con el signo contrario, y adelante siempre va el valor de A. Entonces, ya encontré las dos raíces del denominador, que son menos 3 y 2. ¿Qué significa esto? Que el dominio serán todos aquellos todos los reales menos el menos 3 y el 2. Simbólicamente se coloca de esta manera: dominio, dos puntos, reales menos el menos 3 y el 2. ¿Qué es lo que pasa con el menos 3? Si yo intento hacer la imagen de menos 3, en el denominador va a quedar igual a 0, por lo tanto esa división no la voy a poder terminar. Si esa división, ese cociente no lo puede terminar, significa que menos 3 no tiene imagen. Lo mismo va a suceder con 2. Cuando yo reemplace por 2 en la función, el denominador va a quedar 0, por lo tanto, f de x no tiene imagen en 2. Si no tienen imagen, ya no cumplen con una de las condiciones para que sea continua. Entonces, esta función, f de x, va a ser discontinua en menos 3 y en 2. Ahora, el enunciado me pide clasificar la discontinuidad. Bueno, para clasificar la discontinuidad, lo primero que vamos a hacer es un repaso de los tipos de discontinuidades que existen. En primer lugar, existe la discontinuidad evitable. En el gráfico, la función, cuando representa una discontinuidad de tipo evitable, se manifiesta a través de un punto abierto. ¿Qué significa que es evitable? Que se puede evitar. ¿Y cómo se evita? Redefiniendo la función en dicho valor de x. Es decir, que a ese punto abierto se lo define y, entre comillas, se podría decir que se rellena ese punto y la función que era discontinua pasa a ser continua. Si f de x tiene una discontinuidad del tipo evitable en un valor x sub 1, entonces, cuando yo calcule el límite de la función con x tendiendo a ese número, el resultado de ese límite me da un número que pertenece a los reales. Y el punto abierto va a estar representado en x sub 1 y a. La componente en y va a ser a, lo que me dio el límite anteriormente. Entonces, primer tipo de discontinuidad, evitable. Segundo tipo de discontinuidad que se puede presentar, la esencial. Si hay un tipo de discontinuidad esencial, en el gráfico se presenta como una asíntota vertical. Y en este caso no se puede salvar la discontinuidad, no se la puede redefinir para salvarla. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si es un tipo de discontinuidad esencial? Nuevamente trabajando con el límite. Pero en este caso, el límite de la función con x tendiendo a x sub 1 me tiene que dar infinito. Entonces, si este límite me da infinito, significa que existe una asíntota vertical y que está presente en x igual x sub 1.
Recuerden que cuando trabajamos con asíntota, la respuesta siempre se da como una recta. Entonces, asíntota vertical, x igual a x sub 1. La función con la que nosotros estábamos trabajando vimos que tiene dos tipos de discontinuidades, en -3 y en 2. Tenemos que clasificarlas ahora. Entonces, primer paso, analizo la discontinuidad en x igual -3. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el límite de la función con x tendiendo a 2. Acá me equivoqué, así que lo voy a cambiar. Vamos a analizar primero en x sub 2. Bueno, entonces dije que vamos en realidad a analizar primero en x igual 2. ¿Qué hago? Analizo el límite cuando x tiende a 2 de toda la función. Lo primero que se hace siempre es reemplazar. En este caso, si yo reemplazo, me da 0 sobre 0. Cuando un límite daba 0 sobre 0, significa que esa indeterminación seguramente la voy a poder salvar. ¿Cómo intento salvarla? Se factoriza numerador y denominador, nuevamente aplicando los casos de factoreo que ya conocen, y después paso a simplificar lo que se pueda. Bueno, en el numerador apliqué factor común con x al cuadrado, y me quedó x al cuadrado igual x menos 2, y en el denominador ya lo habíamos factorizado en el ítem de calcular el dominio, así que bueno, ahí apliqué Bhaskara, lo volví a copiar. ¿Qué es lo que voy a poder simplificar? X menos 2 y x menos 2. Me queda el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado sobre 2x más 3. Ahora, reemplazo. Reemplazo por 2. Como ya reemplacé por 2, la palabra límite no se coloca más. El resultado me da 4 sobre 10. Simplificado sería 2 sobre 5. ¿Qué vimos? Que cuando yo estoy analizando las discontinuidades y calculo el límite, y este límite me da un resultado específico, significa que existe un punto abierto, en donde el punto está ubicado, valor de x es el que estaba trabajando, y valor de y el resultado del límite. Entonces, existe un punto abierto en 2/2. Si existe un punto abierto, significa que la función tiene una discontinuidad del tipo evitable en x igual 2. Ahora, trabajo de igual manera con x igual menos 3. Nuevamente lo mismo, tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 3, en este caso de la función. El primer paso siempre es reemplazar y ver qué es lo que me da de resultado. Me da menos 45 sobre 0, significa que esto no lo voy a poder salvar y el resultado de esto da infinito. Si da infinito, significa que existe una asíntota vertical en x igual menos 3, que es el valor de x que estábamos analizando, y que este tipo de discontinuidad no se puede salvar, por lo tanto se llama discontinuidad esencial. Ya analizamos la asíntota vertical, ahora tenemos que pasar a analizar la asíntota horizontal. Recordemos cómo calculo el límite de la asíntota horizontal. Es un límite que tiende al infinito de la función. Cuando yo calculo este límite tengo tres posibilidades. Y estas posibilidades van a depender del grado del denominador y del grado del numerador. Si el grado del denominador es menor que el grado del numerador, el resultado de este límite me va a dar 0. Por lo tanto, sí hay asíntota horizontal en y igual 0. Si el grado del denominador es igual al grado del numerador, el resultado del límite me da un valor determinado y la asíntota horizontal está en y igual a, que es el resultado del límite que me da. Y por último, si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el límite de esta función me da infinito, por lo tanto no presenta una asíntota horizontal. Entonces, pasando a nuestro ejemplo, lo que voy a tener que calcular es el límite cuando x tiende a infinito de la función, mirando los grados. En este caso, el grado del numerador es 3, el grado del denominador es 2. Significa que el resultado del límite me va a dar infinito. Por lo tanto,
esta función no tiene asíntota horizontal. Pasamos por último a la asíntota oblicua. Para analizar si una función tiene asíntota oblicua, debe cumplir dos condiciones esta función. Por un lado, no debe poseer asíntota horizontal, y por el otro lado, el grado del numerador tiene que ser solo un grado mayor que el del denominador. En el caso que exista asíntota oblicua, su forma, por ser una recta, va a ser I igual m por x más b. Y lo que debo calcular es el valor de m y el valor de b. Para calcular el valor de m, tengo que resolver el siguiente límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función por 1 sobre x. Y para calcular el valor de b, tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función menos n por x. Así que vamos a trabajar con la asíntota oblicua. Para nuestro caso en particular, como cumple con las dos condiciones, es decir, que no tiene asíntota oblicua y el grado del numerador es 1 mayor que el denominador, pasamos a calcular los dos límites antes mencionados. Siempre se empieza calculando el valor de m, que es el límite cuando x tiende a infinito de la función multiplicado por 1 sobre x. Esta es la función, multiplico por 1 sobre x, y como estoy multiplicando fracciones, se resuelve haciendo el producto de forma lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. Lo que hace esta x es multiplicar a todo este polinomio, es decir, que tengo que aplicar distributiva. X por 2x al cuadrado más 2x por x menos 12 por x. Como estoy trabajando con un límite infinito, nuevamente para resolverlo tengo que mirar los grados, tanto de numerador como de denominador. Los grados son iguales, así que el resultado de este límite va a ser el cociente de los coeficientes principales. Coeficiente principal del numerador es 1 y del denominador es 2. Por lo tanto, m vale 1/2. Paso ahora a calcular el valor de b. Para el valor de b tengo que resolver este límite. La función está colocada acá, menos, y tengan mucho cuidado acá con la regla de los signos, porque si m me dio negativo, con este menos el término sería positivo. En este caso m me dio positivo, así que directamente me queda negativo acá. Bueno, m me da 1/2 y lo tengo que multiplicar por x. Tengo que hacer una resta de fracciones, y para hacer resta de fracciones tengo que recordar que tienen que tener el mismo denominador. Por lo tanto, lo que se va a hacer es escribir de forma factorizada el denominador de la primera fracción. Si nos fijamos que está factorizado, vemos que el 2 se repite en ambos términos del denominador. Lo que me estaría faltando en este término para que tengan igual denominador son ambos paréntesis. Entonces lo que se hace es, el denominador común va a ser 2, x más 3, x menos 2. Todo el primer término queda igual, porque no modifiqué su denominador, y en cambio el segundo término le voy a tener que agregar multiplicando x más 3 y x menos 2, porque es lo que se agregó también en el denominador. Bueno, y acá lo que me queda es operar un poco con lo que me queda de los polinomios. En el primer término aplico distributiva, en el segundo término también aplico distributiva, prestando mucha atención al signo negativo que tengo acá adelante, y luego en el denominador cancelo los términos opuestos, que en este caso sería x al cubo y menos x al cubo. El resultado es este, y como estoy trabajando con un límite infinito, acá puse 2, voy a modificar eso porque por copiar y pegar, bueno, ya arreglé el error que estaba. Dije que los límites con los que estaba trabajando es infinitos, entonces para resolver estos límites lo que tengo que mirar son los grados del numerador y del denominador. Cuando coinciden los grados, el resultado del límite es el cociente entre los coeficientes principales. En este caso sería menos 2 y 2,
Menos 2 dividido 2 me da menos 1. Entonces también encontré el valor de b. Como tengo el valor de b y el valor de m, ya puedo escribir la ecuación de la recta